Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la palabra. Oramos, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Oramos, Señor, para que abras nuestro entendimiento, Señor. Y, Señor, yo me sujeto a ti. Ayúdame, Señor, en mi debilidad, en mis desconcentraciones. Perdóname, Señor, si a veces me equivoco en entregar tu mensaje. Perdónanos, Señor, por ser débiles, Señor, a veces al transmitir el mensaje de una manera, Señor, que me gustaría que fuera de una manera más profunda, más reveladora, como tú te lo mereces, Señor. Gracias, Padre, te damos, a ti sea toda la gloria. Esta es tu palabra, este es tu mensaje, y oro para que tu pueblo pueda oírla, recibirla, entenderla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Miren, ¿saben por qué les digo eso? Quizás a ustedes les puede parecer raro, chocar o que es cursi, pero ¿sabe qué? Yo realmente cada vez más me siento muy débil delante de Dios, en el sentido de que digo, realmente cómo nuestro Dios, siendo Dios, ¿cierto?, pone su palabra en agentes humanos para que la transmitamos, sabiendo que hay tantas debilidades en nosotros. Y lo único que encuentro es su misericordia, y que Él se quiere glorificar y mostrar a la humanidad que Él es poderoso y usa y habla y muestra las cosas a través de quien quiere. Lo hizo a través de Moisés, siendo un hombre tartamudo. Y a veces nosotros no somos los elocuentes que pudiéramos ser. De hecho, los profetas tenían que entregar un mensaje y ser lo más fidedigno posible. Así somos nosotros cuando entregamos la palabra del Señor. Así que espero hacerlo de buena manera. Les ruego que me perdonen si no lo hago de una buena manera. Así que por favor, si están conmigo, quiero que hablen su palabra. Vamos a seguir con el libro de Romanos. Yo les decía que estamos estudiando el libro de Romanos. Hemos estado en todo el libro de Romanos, que habla de la salvación, habla de la predicación del Evangelio y de los fundamentos de la predicación y de lo que sucede en nosotros antes, durante y después de que recibimos el Evangelio. Entonces quiero ir al capítulo 10. La semana pasada estuvimos hablando del capítulo 9, enfocándonos en la soberanía de Dios. Hoy vamos a hablar particularmente del capítulo 10 de Romanos, y hemos llegado al momento en que el apóstol Pablo habla de la importancia de la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Ya? Es una parte especial, y está justo dentro de cuando él está hablando de lo que le ha pasado a Israel, de que rechazando el mensaje del Evangelio del Mesías, dice, ¿cómo pudo haber pasado esto? Y entendíamos la semana pasada por la soberanía de Dios que Él elige a quien quiere, y Él es el Señor del cielo y de la tierra, y nosotros confiamos en Él. Ahora, siguiendo en eso mismo, es que va a mostrar que a través del Evangelio es que viene la salvación de la humanidad. Y a Dios le plació que así fuera. Alguien diría, pero ¿por qué no viene un ángel y es el pregonero, el heraldo, el anunciador? Viene un ángel y nos anuncia. ¿Por qué no viene una voz del cielo que hace de un solo trompetazo y anuncia para que todos creamos? No, porque a Dios le plació que así fuera, a través de la predicación del Evangelio, la salvación de la humanidad. Amén. Vamos a ver entonces Romanos capítulo 10, y vamos a leer desde el 8, en el B, hasta el 10. Esto es un versículo muy conocido por ustedes, que lo vamos a leer. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Esta palabra nos ha guiado a muchos, y aquí vamos a tener que explicar algunos contextos de por qué, cómo predicamos el Evangelio. ¿Por qué predicamos el Evangelio?
cómo lo predicamos y la importancia de predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es el mensaje, Señor, ¿cierto? La buena noticia que el Señor, que nuestro Dios, ha diseñado un plan para salvar a los pecadores. Hay un gran plan de salvación para todos los pecadores, para todos los que están destituidos de la gloria de Dios. O sea, toda la humanidad. Entonces, y dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces aquí está hablando, dice, de si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, entonces serás salvo. ¿Y de dónde sale esto? Bueno, yo no lo tengo ahí para que lo vean en la transparencia, pero quiero que ustedes después puedan atender a estos versículos, que en Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo en el verso 5 dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, que la justicia por la ley era hacer. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y después dice en el verso 6, pero la justicia de la fe dice así. ¿Cuál es la justicia de la fe? Dice, esto es lo que dice así, y se va al 8. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Entonces, Pablo le está hablando a estos hermanos, dice, acuérdense que yo le estaba hablando de que para los judíos y en el antiguo pacto, la manera en que una persona entendían ellos que fuera justificada ante Dios era cumpliendo la ley de Moisés, pero la ley de Moisés nadie la puede cumplir. Pero esta es la justicia por la fe que nosotros predicamos, que es en Cristo Jesús, que es la justicia por la fe en Cristo Jesús, que dice que cerca de ti está la palabra, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca, dice, y en tu corazón. Y tomándose de eso, que cerca de ti está en tu boca y en tu corazón, que eso está ¿cierto? En tu boca y en tu corazón, que eso está en Deuteronomio 30, del 12 al 14, Pablo es que toma esto del Antiguo Testamento y dice, si confesares entonces, porque si la palabra de Dios está cerca de mi boca y de mi corazón, él dice, y como la justicia es por la fe, dice, vas a ser salvo. La salvación es, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y agrega, ¿por qué pasa esto? Porque con el corazón crees para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a pasar a la siguiente victoria, porque quiero romper algunos mitos y dar importancia a algo. Voy a poner el contexto de esta palabra. Estamos leyendo el verso 8, 9 y 10. ¿Ya? Cuando nosotros hemos escuchado a muchos predicadores y nosotros nos han enseñado de que si una persona repite conmigo y confiesa, porque decimos, nos quedamos con esto, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, nosotros, tomándonos de esa palabra, pero con la boca se confiesa para salvación, intentamos y hacemos todos nuestros esfuerzos, y está bien, pero forzar esto no está bien. Esforzarnos para que la conversión de alguien suceda está bien, pero forzar humanamente y a lo mejor cambiarlo de lo como está en el contexto de la palabra no está bien, porque nosotros nos tomamos de esta siguiente parte del verso 10. Pero con la boca se confiesa para salvación. Y entendemos que con la boca se confiesa para salvación, entonces el único requisito para ser salvo es confesar a Cristo y decir, con mi boca yo creo. Y le digo a la persona que puede que no crea, que puede que no haya entendido nada, que puede que no esté necesariamente
convencida por el Espíritu Santo y arrepentida, yo, como ministro de Dios, como predicador, como misionero, o como siervo de Dios, o como simplemente, o como somos, perdón, no simplemente, como hijo de Dios, le decimos a la persona, pero no te preocupes, solo repite después de mí. Si tú repites esto, como la palabra dice que el que confiesa es salvo, entonces si tú solo sale de tu boca, Jesús, ven a mi corazón, vas a ser salvo. Pero es que eso sería solamente considerar que tomar que la salvación es algo que se manifiesta porque alguien repite algo. Pero la salvación no pasa porque alguien únicamente repite algo. Porque la palabra dice, si confesares con tu boca, perfecto. Pero dice, y creyeres con tu corazón. Se tienen que dar dos condiciones. Amén. Crea con su corazón, y lo que crea con su corazón sale de su boca. Y por eso después dice, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. ¿Cómo diría otra palabra? De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, lo que creo con el corazón, lo confieso con mi boca. Y si mi corazón cree en esta justicia, que es por fe, por eso dice, con el corazón se cree para justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que estábamos hablando en los versos anteriores, que es la justicia por fe. Somos todos justificados por fe. Entonces, lo que yo creo, confieso con mi boca. Pero no es que alguien me diga repite, porque yo de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ya? Considera eso. Sigamos. Y aquí da una explicación. Dice, pues la Escritura dice. ¿Qué Escritura? Porque Pablo ha dicho en todo el tiempo, la salvación no es algo que viene de ahora. No, le está diciendo a los judíos y a los gentiles, esto no es que ahora a nosotros se nos ocurrió. No es que apareció un profeta llamado Jesucristo y comenzó algo nuevo. Y todo lo viejo pasó. Sí, pasó todo lo viejo en nuestra vida, naturaleza. Pero nuestro Señor Jesucristo le mostró a los apóstoles que por 40 días le predicó del reino. Y cuando le predicó del reino, le dijo que todo lo que tenía que padecer él todo lo que está revelado en la ley, en los profetas y en los salmos, como lo dice Lucas 24, 44 y 45. Y que cuando ellos entendieron todo lo que tenía que padecer el Mesías, entonces le abrió el entendimiento para comprender la Escritura. Quien comprende la Escritura, entonces entiende el plan redentor. Y el plan redentor es la salvación de la humanidad y es lo que predicamos, que está en Cristo. Entonces dice, pues la Escritura dice, todo aquel que creyere, no será avergonzado. ¿Dónde está esa escritura del 11? Eso está en Isaías 28, 16. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y me voy a pasar al 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién dice eso? Joel 2:32. O sea que Pablo construye la explicación de la predicación y de la salvación tomando el Antiguo Testamento, las promesas de Isaías, que el que creyere no será avergonzado, y la promesa de Joel, que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Y ahí, si tú hablas de invocar y creer, estás diciendo el que confiesa y el que cree. ¿Qué tiene que invocar? ¿Cierto? Va a invocar al Señor en confianza, va a poder orar, va a poder confiar y va a invocar, va a hablar con el Señor, le va a clamar, se va a arrepentir y le va a hablar con su corazón, lo va a invocar. ¿Por qué lo va a poder invocar? Porque cree. Y por eso que entendiendo invocar y creer, es que ahora Pablo da una explicación y da la pregunta de por qué la importancia de predicar. Vamos a la siguiente victoria. Vamos a leer el 14. Entendiendo de confesar con la boca y creer con el corazón, todo el que creyere, todo el que invocare. Miren lo que dice el Pablo, como estamos diciendo, como decía la anterior, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
¿Qué pregunta hace Pablo entonces? Pablo hace preguntas retóricas. Como todo aquel que invocare es salvo, él dice, si el que invoca es salvo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si la persona está invocando al Señor sin que lo estén obligando, sin que lo estén presionando, no le están diciendo repite esta oración, sino que lo está invocando, aunque las palabras no estén bien construidas, mal construidas, no importa, porque está invocándolo de todo su corazón. Y Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, el Señor no rechazará. Y todo aquel que venga humillado delante del Señor, el Señor no lo rechazará. ¿Cierto? Alguien para que venga humillado tiene que creer que Dios es real y que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan, como lo buscaron también en el Antiguo Testamento. Ana, por ejemplo, esa mujer que va al templo porque creía y fue a invocar el nombre del Señor al templo. Entonces Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados predicadores, anunciadores, heraldos? Y dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Voy a leer el 17, vamos a saltar al 16. Y dice después, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que recién habló del invocar y el creer, y ahora él puso el oír? Y el oír lo explica abajo. ¿Cómo viene? Dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para poder entender esto, entonces acuérdate que dijimos, todo aquel que creyere e invocare del Señor será salvo. Esa es la condición, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. De toda la abundancia del corazón habla la boca. Sea que alguien sea incrédulo, sea creyente. Sea que alguien no sea todavía un hijo de Dios o sí sea un hijo de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué ante un problema quiere invocar el nombre de Dios? Porque tiene a Dios en su corazón. Hay algo que lo está mostrando quién es Dios. Mira, pasemos a la siguiente. Vamos a tomar estos 4 conceptos. No, ahí está bien. No, quédate en esa. ¿En esa? Sí, tal cual, esa. No, es que esa no es la que se estaba mostrando. Dice, predicar, oír, creer, invocar. Estos son los 4 conceptos que estaban en los versos del 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Aquí te voy a mostrar el gráfico porque Pablo parte de atrás, porque lo importante es que el que invocar el nombre del Señor es salvo. ¿Cierto? Ahí hasta el fin último, el que invocare. Pero dice, ¿cómo van a invocar si no creen? ¿Cómo van a creer de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin que les predique? Entonces, esto es lo que sucede. Vamos a dividir esto en 2 partes. La predicación, porque dice, ¿y cómo alguien va a predicar si no es enviado? Benditos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Señor. Entonces, tenemos algo que hace un predicador y algo que tiene que hacer un oyente inconverso que le tiene que llegar la palabra, las buenas nuevas del Señor. ¿Qué tiene que suceder? El predicador tiene que predicar la palabra de Dios. Ese es el anuncio. Miren, enviado, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Si tú te das cuenta y te recuerdas, Jesús estableció 12 apóstoles. Apóstol significa, en griego la traducción es enviado. Enviado. Esa es la traducción, búscala. Apóstol significa enviado. Apóstol de Jesucristo
enviados directamente por Jesucristo. ¿A qué? A predicar el Evangelio. Entonces, los 12 apóstoles fueron enviados directamente por Jesucristo. Por eso, cuando quisieron reemplazar a Judas, ¿cierto? Buscaron entre ellos, dijeron, a ver, para que sea un apóstol de Jesucristo, veamos quién de nosotros, de todos los que hay, de los discípulos que hay, estuvo con Jesús desde que fue bautizado en el Jordán, lo vio, fue instruido por el Señor, lo vio en el ministerio, lo vio crucificado, lo vio resucitado y lo vio ascender al cielo. Los que cumplan esta condición pueden ser apóstoles. Y nombraron a 2 hasta que eligieron a Matías. Y este era el problema que tenían con Pablo, porque Pablo le decían, no te reconocemos como un apóstol de Jesucristo porque tú no cumpliste esta condición. Y Pablo dice, yo soy el más pequeño porque a mí Jesús me llamó directamente y Él directamente me comisionó porque Él se me presentó y me comisionó como apóstol a los gentiles. Amén. Él me comisionó, Él me envió. Entonces, el enviado, el predicador, como lo llamamos ahora si quieres, misionero, pero el predicador, el siervo de Dios, la sierva de Dios, el hijo de Dios, que es el pregonero, el heraldo, el anunciador. Porque antiguamente las personas, para que llegara una noticia, tenía que venir un anunciador, un heraldo, un pregonero. Ese era el que llegaba a dar una gran noticia y todos tenían que convocarse a escucharla. Este misionero, este predicador, este heraldo, este que está en la calle, tiene que entregar el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Entregar el mensaje de Dios, ¿qué? Que Dios salva a pecadores por medio de la obra de Jesucristo. Por lo tanto, es importante que en su mensaje le muestre quién es Jesucristo, qué hizo Jesucristo, por qué tenemos que creer a su mensaje y qué hacemos una vez que escuchamos el mensaje. Y dice que las personas tienen que oír el mensaje. Oír. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Entonces, cuando alguien predica el Evangelio, tiene que haber un oyente, tiene que haber una interacción. Un predicador que da la noticia y un receptor de la noticia. Ahora, ese receptor de la noticia puede estar de acuerdo, puede que no te crea la noticia, puede que no le afecte la noticia o puede que reciba con gozo la noticia. Pero la responsabilidad del enviado es predicar, por lo tanto, el mensaje fidedignamente como le fue dado, donde en la palabra de Dios, porque ahí está cómo tenemos que decir el mensaje, tiene que ir al lugar y tiene que hacer su mayor esfuerzo para que el mensaje sea lo más comprensible posible. Sin quitar, sin restar, ni agregar nada de su parte, sino que entregar un mensaje para que la gente crea. La gente va a poder oír. El oír produce el creer. Y si la gente cree, va a invocar. Pasemos a la siguiente, miren. Ahora, entendiendo que hay un enviado y un oyente, no te olvides que para la predicación hay muchos oyentes o a lo menos un oyente y un predicador, ¿ya? Que es el que predica. Al otro, al oyente, le tiene que pasar que oiga. Y puede que todo quede hasta ahí. Alguien le predica, oye. Alguien puede decir, no me interesa, se va a la mitad del mensaje. Otro lo escucha completo y dice, no me tinca, no lo creo, no lo quiero recibir, me parece una locura, no tiene sentido. O otros dicen, me hizo sentido, pero me gustaría conocer un poco más. Y todavía hasta ahí. Oye. Pero ¿cómo sabemos que la persona nació de nuevo? ¿Cómo sabemos que la persona, Dios empezó a hacer la obra en él? ¿Cómo sabemos que luego que yo prediqué y la persona está oyendo, el Espíritu Santo está haciendo la obra dentro de esa persona?
¿Por qué? Porque cree. Porque cree. ¿Cómo sé que cree? Porque luego hay un fruto del creer que es invocar. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice, ¿cómo invocarán en aquel de quien no han creído? ¿Cómo van a invocar a alguien a quien no creen? ¿Te das cuenta? Dice, ¿cómo invocarán a aquel no han creído? ¿Cómo creerán de quien no han oído? Por eso, ¿de quién tiene? Y dice, ¿y cómo irán si nadie les predica? Eso te muestra claramente de qué tienes que predicar. De Dios, de Cristo. En Él está la salvación. Porque si en Él, dice, van a creer en aquel de quien han oído. ¿A quién tienen que creer? A Jesús, a Dios, el plan redentor, y saber que la salvación está en Él y el perdón de los pecados. ¿Para qué? Para que puedan luego invocar, confesar con su boca. Cuando ellos confiesan, no es porque yo le estoy diciendo repite después de mí o por una obligación. El invocar es un fruto de lo que está pasando en el interior de la persona. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nadie puede invocar en a quien no ha creído. ¿A quién va a invocar? Va a invocar a aquel en el cual cree. ¿Cómo cree? Porque oyó las buenas nuevas y el Espíritu Santo hizo la obra regeneradora. Es una nueva criatura. Se le abrieron los ojos, se le abrieron los oídos y ahora puede ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Y cree. ¿Por qué? Porque oyó. Ahora alguien dice, pero es que yo todavía no creo. Está bien, si eso no es culpa de nadie, eso no es para enojarse, eso no es para retar a nadie, eso es una obra del Espíritu Santo. Por eso que cuando el apóstol Pablo predica, dice, algunos le dicen, Pablo, te escuchamos, entendemos, pero síguenos hablando más. La otra semana cuando nos juntemos en la sinagoga, vuelven a hablarnos más. Nos interesa. Queremos profundizar más. En una parte dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica en cuanto a los judíos, porque cuando Pablo le hablaba, iban a las Escrituras para verificar si lo que Pablo decía era verdad. Entonces, cuando una persona oye, dice, ¿lo estás convenciendo? Sí, porque el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y por eso que el mensaje tiene que ser tan claro, tan profundo, tan centrado en Cristo, tan revelando a Dios y revelando el plan de Dios y que Dios quiere salvar a la humanidad y que la humanidad está en peligro y que revelarle por qué está en peligro y por qué la importancia de Dios y que Dios ama al mundo y que por eso dio a su Hijo. La manera de explicar esto es para que Dios haga la obra, pero tú me decís, pero es que no me van a creer. Obvio, porque es una locura para los que se pierden, pero es una bendición para los que se salvan. Pero una persona puede que escuche una vez, dos veces, hasta que de repente Dios permite que en su mente le haga sentido. Y cuando le empieza a hacer sentido, esa persona se empieza a acercar al umbral y de repente hay un clic de que Dios, en eso que le empieza a hacer sentido, o empieza a tener preguntas, y te empieza a preguntar, ¿pero por qué esto? ¿Pero por qué esto otro? ¿Pero qué pasa con esto? Y es donde nosotros tenemos que responder con amor, con la mejor disposición y también tratando de resolver las dudas de las personas, porque a Pablo le pasaba, venían, decía en el libro de los Hechos, en Hechos 28, y estaba todo el día mostrándole que Jesús, si era el Mesías, dijo, tomando desde los libros de Moisés, los profetas, los salmos, para mostrar que Jesús sí era así. ¿Por qué? Porque ahí está la salvación, en el creer. ¿Y cómo sé que creyó? Porque invoca. Y ahora vamos a leer eso, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús le levantó de los muertos,
serás salvo. Y después vamos a tomar el 11 y el 13. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es tremendo, es glorioso. Ese es el mensaje que llevamos y eso es lo que se produce en esta predicación, en este mensaje. Por eso es tan importante el mensaje. Qué tremendamente importante es el mensajero que lo haga fidedignamente, lo haga, ¿cierto?, con amor. Es importante el mensajero, pero por sobre todo el mensaje. Porque Dios puede usar a cualquiera como mensajero, pero lo importante es el mensaje. Los mensajeros del Evangelio somos muy parecidos, para no decir iguales, ¿cierto?, a los profetas del Antiguo Testamento, que decían, Dios ha dicho esto, y sea que lo recibían a bien o mal, sea que los mataban o los recibían con gozo, predicaban el Evangelio. Pero ellos tenían una gran responsabilidad, decir tal cual lo que el Señor había dicho, tal cual. Y es por eso que quiero que pasemos a la siguiente, que he estado, justo les quiero decir que se coincidió en Dios, que había un tiempo que estuve trabajando en un instructivo de predicación del Evangelio. Y justo ahora coincidió en Dios, de verdad, que este domingo que estamos hablando de Romanos 10, y Romanos 10 es la predicación del Evangelio, la importancia de la predicación del Evangelio. ¿Y por qué predicarlo? ¿Por qué tenemos que enviar gente? ¿Por qué es importante? Y esto es tremendo. Nuestro ministerio, Dios nos despertó. Dios nos despertó hace un tiempo y nos abrió los ojos a la importancia de la predicación del Evangelio de manera pública y que todas las personas tienen que escuchar el mensaje. Eso fue algo que Dios hizo tremendamente en nosotros. Solo Dios pudo habernos puesto la importancia de predicar el Evangelio en las calles de manera pública a todas personas. Y no solo en las calles, en las casas, en los supermercados, en las universidades, en todo lugar. Todo lugar, todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Sea a una persona, a 10 personas, a 1000 personas, a quienes sean. Y he estado orando y estuve trabajando en esto que les voy a hacer llegar a todos ustedes, a sus correos, a sus pastores. Lo publicaré de las maneras que más pueda y espero que los pastores también lo hagan llegar y lo estudien. Es un instructivo, es preciso, es corto, tiene muy pocas páginas porque lo importante es que usted pueda ahí recibir la revelación del mensaje que tiene que predicar, ya sea a una persona, en las calles, en las caravanas y en todo lugar. Estoy muy contento de Dios porque tenemos este instructivo que creo que será una gran bendición. Así que quiero que podamos orar para que Dios nos traiga revelación y podamos trabajar en la predicación del mensaje, así como tenemos metodología y nos movemos también en esforzarnos en cada día más profundizar y conocer el mensaje del Evangelio para predicarlo con poder, con autoridad, con amor y cierto y cumpliendo este propósito que Dios ha puesto en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento, para mostrarnos la importancia, la tremenda importancia de ser enviados y de enviar heraldos, pregoneros, predicadores, misioneros, Señor, para predicar tu Evangelio. Gracias, Señor, porque nos has puesto esta responsabilidad de predicar el Evangelio y hemos recibido por tu revelación la importancia, Señor, de predicar a tu Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en todo tiempo y en todo lugar, sabiendo que este Evangelio tiene que llegar a todas las naciones de la tierra. Y, Señor, oro, Señor, para que también se nos revele la importancia, el tesoro de llevar este mensaje, que no es cualquier mensaje,
que no es el mensaje que a mí me parezca, el que yo creo, el que yo pienso, que es el mensaje. Somos pregoneros de las buenas noticias del reino de Dios. Somos pregoneros, heraldos de la buena noticia de Jesucristo, de que Dios salva a pecadores a través de la persona y de la obra de Jesucristo. Gracias, Señor, y oro para que este instructivo sea de bendición para todos mis hermanos y para todo aquel que quiera recibirlo, Señor, con gozo. Y espero, Señor, en ti que sea de gran utilidad y de bendición para tu gloria, que te glorifique a ti, Señor, y prediquemos este mensaje en todo lugar, en todo tiempo. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria. Eso, mis queridos hermanos, Dios los bendiga, un gran abrazo, seguimos predicando el Evangelio, es el gran mensaje de salvación y estamos trabajando para el Señor. Dios les bendiga, un abrazo.